Fernando. Vamos a ocuparnos ahora de nuestro vecindario, porque Bolivia tiene mañana su primera vuelta electoral, que de hecho va a haber una segunda vuelta, puesto que ninguno de los candidatos tiene una gran acogida, y vamos a conversar sobre eso con una periodista boliviana. Así que nuestro vecindario hay que mirarlo, no solo hay que mirarnos el ombligo, aunque luego, por supuesto, vamos a hablar de los terribles sucesos de Trujillo que remecen el tema de la seguridad ciudadana, y ya tenemos a un invitado para hablar de eso, el general José Bahía, que nos va a esperar mientras hablamos con Paola Saavedra, periodista y productora de televisión universitaria de La Paz. Paola, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Diana? Buenos días, qué gusto saludarlos, tener este contacto con ustedes desde La Paz, Bolivia, a menos de 24 horas de llegar a una elección histórica en el país, en un contexto totalmente diferente del que seguro vamos a estar conversando. Sí, Paola, la primera pregunta que quiero hacerle es que, en efecto, según tal vez ustedes no puedan mencionar las encuestas, pero nosotros sí, no se preocupe, porque sí, en todos los países suele haber restricciones para hacerlo unas horas o un día antes de las elecciones, pero por lo que sabemos, habría casi un empate entre Jorge Tuto Quiroga, que ya fue presidente de Bolivia en el 2001, y el empresario Samuel Doria, que sí, si ganara sería por primera vez presidente. Pero hay una figura histórica, para bien y para mal, Evo Morales, que ha llamado al voto nulo. ¿Qué tanta incidencia podría tener esta figura controversial de Evo Morales en su llamado al voto nulo y hacer que en efecto las votaciones de Quiroga y de Doria y de alguno más que tercie por allí sean muy modestas, por no decir mediocres? A ver, yo creo que es un panorama, como lo decía, totalmente atípico, bien lo reflejabas tú, hay prácticamente un empate técnico entre estos 12 candidatos que representan a lo que se denomina la derecha o el centro, y un Evo Morales que después de 20 años está fuera de la papeleta electoral, que llegan con el Movimiento al Socialismo, el partido que lo había respaldado con votaciones históricas durante los últimos años, llegan fraccionados, ¿no? Entre el actual presidente Luis Arce, Evo Morales y una nueva figura emergente de la izquierda, quien no logra la bendición de Evo Morales para tener ese voto duro. Es entonces ahí que Evo Morales convoca a votar por el nulo y pretende con eso tener un porcentaje importante de votos nulos. Me imagino, nos imaginamos todos que para luego de eso transar el escenario postelectoral con la legitimidad que vaya a tener el siguiente gobierno. Estamos a puertas, yo creo, los bolivianos y bolivianas, de estrenarnos en la segunda vuelta electoral. Además, donde hay un contexto en el que hay muchos reclamos al partido de Evo Morales, razón por la cual se duda mucho de cuánto pueda alcanzar ese voto nulo para conseguir esos objetivos de Morales, y todavía la gente, el evismo que lo apoya, ya en una fracción minoritaria, no lo que hemos tenido en otros años por estas condiciones precisamente y por la profunda crisis económica que vivimos en este momento en Bolivia. Entonces se cuestiona mucho el Morales busque apropiarse de ese voto nulo cuando hay un desencanto generalizado en la política boliviana en este momento, y como tú bien lo decías, Fernando, con candidatos de la oposición que no logran arrasar en una primera vuelta, ¿no?, con la votación según lo que se ve hasta la fecha en el país. El contexto en el que votamos es muy importante, es lo que te decía, porque hoy pesa más que el líder, que quien esté al frente, como en algunos años atrás era esa hegemonía del movimiento al socialismo. Hoy se ve en la gente mucho descontento y muchas ganas de soluciones al tema económico. ¿Qué tal, Paola? Y seguramente esa intención de virar hacia la derecha del pueblo boliviano tiene que ver con las necesidades y carencias que se presentan, ¿no? Un país en el que hay ausencia de combustible, algunos alimentos
incluso la harina empieza a escasear y tampoco no cuentan con mucha cantidad de dólares. Ese es el motivo principal por el cual ahora se habla de una alta posibilidad de que puedan ganar, o por lo menos puedan pasar a segunda vuelta en octubre, tanto el candidato Tito Quiroga como Doria Molina. Así es, Diana. Esa es la lectura que hacen muchos de los sectores, que tiene que ver precisamente con esa profunda crisis económica que muchos aseguran es heredada del movimiento al socialismo. Los analistas aseguran también de que se trata de una crisis por un mal manejo, una mala implementación del modelo económico que Evo Morales y su ministro de Economía, que hoy es el actual presidente, han desarrollado durante este tiempo. La falta de divisas es una realidad en el país. Se ha mantenido un tipo de cambio durante al menos 14 años, lo que ha lacerado profundamente la economía boliviana. Se mantiene una subvención al diésel y a la gasolina que, según los analistas económicos, también ya es insostenible en el país, razón por la cual hoy tenemos largas filas diésel y gasolina. Y precisamente esta mañana, cuando me trasladaba hasta el lugar donde me encuentro para este contacto, veía larguísimas filas de diésel y gasolina, camiones buscando diésel y gasolina, y muchas estaciones de servicio todavía cerradas, ¿no? Porque no ha llegado el combustible, en medio de un panorama también de incertidumbre que lleva a la gente a pocas horas antes de la elección a buscar diésel, buscar gasolina, porque hay un panorama muy incierto. Recordemos que llegamos a esta elección con al menos 16 amparos constitucionales para tratar de frenar las mismas elecciones. Sí. Han sido declaradas las elecciones de la incertidumbre en Bolivia por cómo se ha manejado el proceso electoral. Y la alternativa económica, la propuesta económica de los candidatos se ha convertido en el eje central precisamente para tratar de conquistar al elector cuando hemos llegado con un número histórico también de indecisos a esta primera vuelta. Paola, ¿y qué estrategias y quién estaría en mayores condiciones de lograr esa finalidad de, en una segunda vuelta, conseguir al electorado que quizá siga a Evo Morales en su convocatoria al voto nulo, ¿no? Ese electorado de izquierda que no va a encontrar un candidato importante, parece que está en duda que Andrónico Rodríguez, ¿no? Que sería ese candidato de izquierda, sí, obtenga demasiado voto. Entonces, si es que se llega a una segunda vuelta entre dos de derecha y centro derecha, ¿cuál de los dos estaría en más condiciones de captar a ese electorado de izquierda que ha votado en los últimos años tradicionalmente por el MAS? Yo creo que es interesante, es muy interesante la pregunta, porque hay un electorado huérfano en este momento en territorio nacional que no está convencido por ninguna de las alternativas que están alejadas del movimiento al socialismo y que tampoco ya le cree y las políticas que han venido aplicando durante los últimos años. Se habla mucho de un golpe de timón, como decimos, ¿no? Para virar hacia el otro lado, que no es extraño a lo que ha estado ocurriendo en la región y al fin del ciclo del movimiento al socialismo. Ahí están enfrentados, sin duda alguna, Samuel Doria Medina, este empresario que por sexta vez busca ser elegido como presidente en Bolivia, y Jorge Tuto Quiroga, el expresidente, quien está también en esta pugna electoral, ambos con porcentajes muy, pero muy similares, ¿no? Incluso hay algunos datos que les dan menos del 1% de diferencia, ¿no? No se descarta ninguna sorpresa. Sí, claro. En Bolivia nos encantan las sorpresas y los momentos electorales son realmente increíbles. Y además, en Bolivia, cuando... Sí, dime, Diana. Y además, Paola, probablemente esto tenga que ver con la debilidad que han tenido las encuestas en los últimos años en elecciones de Bolivia, ¿no? En el anterior periodo electoral, por ejemplo, no se consideraba como posible ganador al actual presidente boliviano y pasó. Ahora, ante esta posibilidad de que hay un giro hacia la derecha, ¿cómo le va al sol peruano? ¿Hay demanda de soles o ha caído? Hay demanda de soles peruanos. Yo creo que tú decías algo muy importante. En 2019, 2020,
Nadie pensaba que Luis Arce iba a ser presidente. Sin embargo, se hablaba de una segunda vuelta, sin embargo nos sorprende con un 54, casi 55% y logra ser presidente en primera vuelta electoral. A eso me refería cuando te digo que a los bolivianos nos encantan las sorpresas, ¿no? Y la demanda del sol peruano ha crecido en los últimos días porque hay mucha gente que prefiere cambiar soles para luego cambiarlos a dólares, ¿no? El problema es que en muchas fronteras la moneda boliviana ya no se la recibe, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre. Y por ejemplo, en el sector de Copacabana, en el que compartimos el lago Titicaca, hay mucha presencia de ciudadanos peruanos en regionales, patronales, y ahí hemos visto que muchos de los comerciantes, por ejemplo, ofrecían todo en soles, ¿no? Para poder tener de esa manera una moneda que en este momento tenga mayor estabilidad. Lo mismo pasa con los pesos argentinos y con los reales brasileros en las diferentes fronteras que tenemos, ¿no? Estamos ante un panorama complicado, de incertidumbre, pero yo creo que ese espíritu democrático de los bolivianos y bolivianas, que siempre se refleja con una votación, una participación importante en las elecciones, no va a ser la excepción mañana, que es un día importante. Sí, bueno, muchas gracias, Paola. Les deseamos lo mejor para Bolivia mañana en su primer round electoral. Y si hay esa sorpresa de que alguien gane en primera vuelta, pues bienvenido. Aquí en el Perú sería imposible, sería insólito. Así que si a ustedes les pasa, pues nuestros beneplácitos. Siendo las 8:21, Diana, nos vamos a una pausa para oír mensajes de nuestros anunciantes. Volvemos con más en Ampliación de Noticias, edición de los sábados.